¿Quieto? Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. No, esto no es coca, papi. Llega al dial de provincia Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los sábados, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. El disco fue financiado por un poeta cordobés, Vicente Luis, que le encantaba. Él había recibido una herencia y directamente puso plata en aquello que le gustaba. Entonces tiene como ese origen, si se quiere, épico. Tiene un hecho fundamental de nacimiento como medio maldito. Este poeta, el tipo le había gustado eso y dijo, bueno, ustedes tienen que sacar un disco. Les dio la guita. Estos tres músicos que eran amigos se juntan, sacan ese discazo. Es bueno irte de nuevo de vez en vez, o al menos quiero creer. Camino lento, pausado, arrastro los pies, no hay mucho más que perder. A partir de ese disco se da en esto que yo llamo los artistas emergentes una característica que te permite ver un vínculo entre lo mainstream y lo independiente. Vos podrías decir que Ariel Minimal es un tipo que con Pez, Kaira, que había tenido un nivel de convocatoria, de presencia también en el mundo discográfico y demás, pero convive siempre con lo independiente. Por otro lado, también la cuestión de género. Cuesta saber, por el uso de las voces, cuándo canta una mujer o los hombres, a veces en el uso de los coros y demás. Me parece eso muy democrático, y en cuanto a los cuidados estéticos, los tiene todos. Es bueno irte de nuevo de vez en vez, o al menos quiero creer. Camino lento, pausado, arrastro los pies, no hay mucho más que perder. Y aún no llega la mañana, y sigo preso de mi dejadez, y cada paso hacia el vacío que doy me hace fuerte. Ella envió de regreso mis cartas, mi orgullo, mi estupidez. Ella olvidó mis promesas el día después, tal vez por suerte, tal vez. Y aún no llega la mañana, y sigo preso de mi dejadez, y cada paso hacia el vacío que doy me hace fuerte. Hace 2 décadas, una juntada entre amigos fue la génesis de un disco que pronto se volvería de culto, a la manera de Crosby, Style y Nash por su Gieco, y por otros grupos de los años 70, Mariano Manza Sain y Ariel Minimal convocaron a Flo Palenstani para tocar un plan acústico y relajado. Con la prepotencia que otorgan las buenas canciones y la minuciosidad de los arreglos vocales como principales argumentos, Flopa Mansa Minimal se constituyó como una parcería porteña construida entre empanadas y vinos en el living de una casa en el barrio de Boedo, que marcó a una buena parte de una generación. 20 años después, este álbum tiene una esperada edición en vinilo lanzada por Cactus, la emblemática disquería porteña. Es por eso que hoy, aquí, nosotros en Sin Conexión, repasaremos la historia y las hermosas canciones del disco denominado Flopa Mansa Minimal. Bienvenidos. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. Para empujar la carreta de los días por llegar a destino, a
destiempo. Vas a llorar las visiones recogidas en el mar. Para empujar la carreta de los días por llegar a destino, a destiempo. Vas a llorar las visiones recogidas en el mar. Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. Todo empezó, en verdad, a pocas cuadras de Cactus, en el sótano del club Unione e Benevolenza, en el centro porteño. En ese sitio histórico, donde en 1978 había dado su primer concierto Memphis La Blusera. A comienzos de un nuevo milenio, el sello Ultra Pop organizaba una feria de discos. Mansa había cerrado una fecha para cantar a solas con su guitarra acústica, pero decidió extenderle la invitación a Minimal, con quien había tocado a principios de los 90 en Martes Menta. Tenía sentido. Mansa estaba en un impasse entre su grupo anterior Menos que Cero y el que estaba por formar, Valles de Muñeca. Cada uno de nosotros conocía un montón de canciones del otro y me parecía que iba a ser lindo cantarlas con acústicas y a dos voces, recuerda Mansa. Ambos conocían a Flopa, que venía de integrar Mata Violeta y Barro, y a Minimal, que había fundado PES en 1994 y había integrado los fabulosos Cadillacs. Entre 1995 y el 2001 le había gustado sus demos, así que parecía oportuno sumarla al set. Me invitaron a cantar Sonajeros, ellos ya la habían ensayado y armonizado las voces, yo caí un rato antes y la pasamos en un pasillo que hacía las veces de camarín, evoca la cantante, y fue increíble, porque contamos 4 y el tema ya salió andando. Tenía todo el asunto de las voces recocinado y para mí fue increíble, se acopló todo muy orgánicamente, salió todo tan lindo que los tres tuvieron ganas de repetirlo y así empezaron a juntarse. Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. La voz del viento sacudió, quebró el silencio del lugar. Y ahora no hay más. No queda más. Extraño el sonido del mar, en cada ola una explosión, y espero más. Y espero Dios. Estrellas por la mañana y por las noches esperando el sol.
estrellas por la mañana y por las noches esperando el sol, y no hay calma y mi alma no descansa nunca. Sin conexión. Sí, yo lo conocía a él de que tocaba con Pez, de verlo tocar en La Luna. Y Mata Violeta, claro, de esa época sabía quién Nos era. teníamos, pero no era que Pero no nos tratábamos. Y Sabíamos quiénes éramos, pero no nos conocíamos. ¿Los presentó a alguien? Un amigo en común fue el que nos hizo contacto y que a mí me pasó un disco de ella, que es Alejandro Nigenti, un periodista de Buenos Aires. Y te dijo tenés que escuchar Flopa. Sí, me dio un disco, me dio un CD con unas grabaciones de ella. Estaban buenísimas. En época de Mata Violeta, de... no, después esto ya fue 2000, no sé. ¿Y cómo salió el contacto de cómo pasaron, digamos, a conocerse a empezar a tocar? Y a raíz del disco este que escucha él, que le gustaron unas canciones, me llamó un día y me dejó un mensaje que iban a tocar con Manso en una fecha, que iban a hacer un tema mío, que si lo quería ir a cantar, todo bien, que iban a hacer un tema mío. Y nada, y lo llamé y fui, estuvimos ahí en la prueba, lo pasamos. Sonajeros. Y fue divino, porque yo llegué y ellos ya habían armonizado las voces, todo, sonaba todo corito de ángeles, todo así, bueno, listo. Nosotros lo habíamos armado sobre el demo que había grabado ella, sobre esa cinta. Entonces ya habíamos detallado con la voz y la guitarra de Ella ya tenía las voces así pegadas y yo metí fui con la mía en el medio y ya quedó todo así. Así que bueno, después de ahí como que nos gustó ese día y nos volvimos a juntar para hacer alguna otra gitonera así. Y después se fue armando. De una o dos canciones no teníamos pensado. Temas míos, temas de él, Ni temas de tocar en Mansa. vivo, era una cosa así muy casera que después Claro. tomó forma un poco más. Y cuando graban Flopa Mansa Minimal, un poco lo que les pasa es eso, se sorprendieron un poco de la recepción que tuvo el disco. Es que para mí todo eso pasó después. Nosotros fueron un par de años que mientras hicimos, que grabamos el disco y que lo tocamos en vivo acústico a tres guitarras. Y después ya no seguimos tocando, pero el disco como que se siguió medio como de boca en boca y ahí se armó más como una cosa y nosotros ya no estábamos tocando. Ya no estábamos tocando juntos cuando el disco empezó a... No fue que dijimos un día, bueno, hacer armamos un poco una de bola. banda y démosle. Fue como en ese momento y para cuando medio el disco hizo su efecto, nosotros ya estábamos como en otra cosa. No salimos demasiado en los medios y el modo en que se transmiten nuestras canciones es alguien pasándose en otra persona. Igual el boca a boca ahora convengamos que es a través de internet y que es a través de distancias y de cosas alucinantes. Pero sí, Sí, pero no deja de ser, no hay una bajada de prensa, ¿entendés? Que de pronto hay nuestro modo de comunicación es ese. Es lento, es un alguien laburo pasándose a alguien, no es que hay una campaña de salir a mostrar algo, ¿no? Simplemente... Por eso pasa también como desfasado, ¿no? Porque es como, tiene un tiempo natural de decantación, qué sé yo, sigue por otro lado, no está atrás de eso. Si te quedaras sin internet, ¿qué onda? ¿Vas a salir a protestar con una remera que diga "Quiero de vuelta la conexión"? Nah. Mejor sumate a la sintonía de Radio Provincia. El Negro Gutiérrez tiene la posta. Sin conexión. Las armonías de voces fueron parte primordial de la identidad sonora del trío. Ese jeite existió desde el principio, explica Minimal. Me parece que aparte del chiste era cantar los tres al mismo tiempo y lograr esas armonías. La forma práctica de hacer que Flopa llevara la melodía en la voz del medio. Por lo general,
yo hacía una armonía más aguda porque tengo esa capacidad de cantar finito, y Mansa buscaba la tercera armonía, que por lo general era la más grave, pero a veces también invertíamos esas tareas con Mansa. Casi siempre armábamos el arreglo cantando alrededor de lo que cantaba Flopa. Para Mansa, eso está relacionado con las bandas que escucharon durante su educación sentimental, los Beatles, The Who y The Byrds, entre otras. Haber crecido con estos grupos nos hizo llegar a trabajar desde un lugar bastante intuitivo. Tanto a Ariel como a mí, si nos das una melodía, nos resulta bastante simple ponerla una armonización abajo o arriba. Era una cosa bastante natural, porque la idea desde que se inició el proyecto, que era de que íbamos a tocar con guitarras acústicas y que íbamos a hacer armonías vocales, esas eran las pautas desde el inicio. Flopa todavía admira la capacidad de amalgamar las voces desde sus parceiros. Ese juego era el cimiento de lo que ocurría con las canciones. Ellos llegaban a algunos agudos en falsete a los que yo no puedo acceder ni con el pensamiento. Parte del chiste en ese momento era que había dos hombres y una mujer, pero la voz más grave era la mía y ellos hacían una especie de coritos angelicales, dice Flopa, y agrega: cantando con ellos aprendí a meter voces en segundo o tercer plano, que es otra forma de cantar, ir por detrás o por debajo, que es algo muy diferente de lo que yo venía acostumbrada, que era básicamente cantar sola. Los coros le dieron un color particular, una unidad vocal a todo. Cuando mezclamos el disco nos pasaba algo gracioso, nos costaba diferenciar la voz mía con la de Ariel, por ejemplo. Muchas veces teníamos que ir a leer el nombre de quién había grabado cada track para sacarnos la duda. Un programa, un sentimiento. Estás escuchando Sin Conexión. ¿Y qué más da perder el encanto? Una vuelta más no hace daño, podría correr, podría olvidarte. ¿Qué otra cosa pues he hecho en años? Como si no me importara más, como si no me importara más, como si no me importara más que nada. Al menos hoy te he estado mintiendo. ¿Y cuántas veces más? Nada es cierto, pensando bien, no ha sido tan malo, no hizo falta más, solo el tiempo, como si no me importara más, como si no me importara más, como si no me importara más que nada. Como si no me importara más, como si no me importara más, como si no me importara más que nada, más, como si no me importara 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 más. Sin Conexión, por Radio Provincia. El poeta cordobés Vicente Federico Luis fue el principal impulsor y responsable de que exista el mítico disco del trío. Vicente vio nuestro primer show en Morón. Cuando termina ese concierto, nos dice que él quería tener el disco, Evoca Minimal. Le explicamos entonces que no existía tal disco ni planes de hacerlo. Primero porque el proyecto no era tan serio y luego porque bastantes dificultades teníamos cada uno con su proyecto por separado.
con todo lo que implica para un artista independiente grabar, editar, fabricar y distribuir, pensar en algo así. Entonces Louis se ofreció a financiarlo, nos dijo que tenía una plata guardada y que la ponía a disposición del proyecto. La única condición era que teníamos que hacerlo rápido, porque si no se la iba a gastar en otra cosa. Flopa Mansa y Minimal entendieron que era una situación que no podían desaprovechar. No había pasado ni un año desde toda la hecatombe del 2001, no teníamos plata y recién empezábamos a tocar juntos. El trío era un proyecto paralelo a lo que hacía cada uno. Si lo veías a Vicente, la última sensación que te daba era que tenía plata. Pero sí, efectivamente la tenía disponible y la puso. Fue nuestro mecenas, dice Flopa. Era un personaje, un tipo de un corazón enorme que nunca se terminó de amigar con la idea de la vida. Se le hizo insoportable y un día logró ponerle fin. Fue realmente muy triste, lo recuerdo con muchísimo cariño y en muchos momentos me pregunto qué estaría escribiendo Vicente sobre esto que está pasando hoy. Así que siempre está presente de alguna forma, completa la vocalista evocando al integrante del grupo de acción poética Los Verbonautas, que puso fin a su vida saltando al vacío desde un 6º piso en febrero del 2012. Sin Conexión, sábados por LT17 Radio Provincia de Misiones. No queda nada en que creer, ni nada que crear. Caminos que de recorrer van a ningún lugar, pero este valle de lágrimas amargas no es la ciudad, no es la desilusión, es esa especie de teatro en el decir que sí cuando se siente no, y así olvidarnos que la muerte espera al fin. El tiempo es lo único que corre en contra de mí. Saber que nada importa ya y todo cuenta igual. Sentir que esto ya pasó, no poder olvidar el alma herida. No es la ciudad, no es la desilusión, es esa especie de teatro en el decir que sí cuando se siente no, y así olvidarnos que la muerte espera al fin. El tiempo es lo único que corre en contra de mí. Sin Conexión. Parafraseando el clásico eslogan de la marca de cerveza, Flopa Mansa y Minimal, que incluye la participación de Lelo Sain en la batería y Juan Cesalese en los Roders, y cuyo arte fue realizado por el poeta Hernán, compañero de Louis en Los Verbonautas, parece celebrar el sabor del encuentro. Por su contemporaneidad con Tribalistas, no fue difícil establecer el paralelismo con la juntada de los brasileños Carlinhos Brown, Armando Antunes y Marisa Monte. La sincronicidad fue casual. Yo había escuchado Titas, pero a Carlinhos y a Marisa Monte solo lo tenía de nombre. Viéndolo en retrospectiva, está claro que hubo un renacimiento de una música más acústica, más austera en ciertas cosas a nivel mundial, del cual nosotros no éramos muy conscientes en ese momento, teoriza Mansa. En Argentina, el mayor boom de lo acústico sucedió después de Cromañón. Visto en retrospectiva,
hay una coincidencia con un montón de cosas que pasaban en ese momento y que probablemente responderían a algo que debe haber pasado en la década anterior, que no estoy muy seguro de qué fue exactamente. Flopa, por su parte, sintetiza la diferencia entre el trío porteño y los tribalistas, además de que ellos hacen música festiva y nosotros no. Ellos saben cómo hacer negocios y nosotros nunca supimos de esos temas. Por otro lado, este espíritu de los músicos de juntarse colectivamente es bastante brasilero, mientras que acá siempre todo fue mucho más segmentado. Quizás por eso tuvo esse impacto en ese momento. Sin Conexión, por LT17, Radio Provincia de Misiones. Ma che cos'è un corpo se non la debole carne che ci avvolge nel trapasso terreno? Ma non potete uccidere il suo spirito, che continuerà ad aleggiare nei secoli futuri, in difesa della libertà, contro la sopraffazione. Mio Dio, vengo da te, abbi pietà dell'anima mia. Un programa, un sentimiento. Estás escuchando Sin Conexión. Nosotros sabíamos que existían unos sitios de internet que coordinaban el tema de financiamiento colectivo, donde vos pones una meta, donde propones un proyecto para hacer, y pones una meta, la cantidad de dinero, no sé qué, y la gente colabora y se puede hacer. Nosotros lo que hicimos fue como pasar de todo ese formato, sino que hacer una colecta, una vaquita desde nuestros Facebook y sitios así de internet, convocar a la gente si quería colaborar, porque nosotros necesitábamos, teníamos el disco terminado, pero no teníamos el dinero para fabricarlo, para entrar a la fábrica para explicar el disco. Y se nos ocurrió hacer un concierto donde la gente que quisiera pudiera venir y colaborar con nosotros, y con ese dinero nosotros fabricar el disco. Y en 2 días de proponer la situación ya teníamos a gente que se había anotado, que quería participar de la situación. Pero medio se nos fue la mano también porque nos ocurrió un tema de la distancia con gente de otro lado que no era de Buenos Aires que quería participar, y nosotros la verdad no teníamos ningún sistema ni de depósito, ni de PayPal,
final ni Era nada. encontrarnos y que nos den la guita en la mano. Entonces finalmente lo terminamos haciendo acotado a lo que era Buenos Aires, de la gente que se pudiera acercar un día a ese concierto. Claro. Y fue exitoso desde el momento, desde el lugar que vino un montón de gente. Con ese dinero pudimos realmente fabricar el disco. Al mes y medio, 2 meses, le dimos a toda esa gente que eran los asociados nuestros. Fue una linda fecha, aparte el día que lo presentamos fue como una cosa especial, no se dio un sótano caluroso, pero se dio una situación de amor así. Ese concierto donde la gente vino y nos dio el dinero, nosotros hicimos un concierto para esa gente. Claro. Fue emotivo, muy bueno, estuvo bueno. Y ahora, y un mes y medio después le dimos el disco a todos y a nosotros nos quedaron discos para vender, como que sea, la situación estuvo buena cuando se mire. No descartamos volver a convocar a nuestros amigos para otro disco. Visité nuestra red social www.facebook.com/SinConexionLT17 y reviví todas las columnas. ¿Qué es esto? Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. No, esto no es coca, papi. Sin conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin conexión. Calles desvaneciendo en zigzag, por atrás del cementerio, esperando despertar. Viajando hacia el fondo de la noche, con los huesos hartos de esperar y desconfiar de todo. Heridas de aburrimiento, el silencio tan incierto altera el fluir del tiempo, palpitar el descontento. Viajando hacia el fondo de la noche, con los huesos hartos de esperar. Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. Entre las 12 canciones del disco, debajo del álbum blanco, compuesta por Flopa, se destaca especialmente. En realidad, son varios derroteros sentimentales mezclados en una letra, con cierta nostalgia por los buenos momentos, donde hubo algo que no funcionó, y cuya conclusión sería: yo lo di todo, y ni ahí soy lo más importante en tu vida. Es netamente metafórico. Creo que la mención del álbum blanco resulta un gancho importante. Fue un recurso que encontré y que al parecer funcionó bastante bien, explica su autora. Para Mansa es la pieza más representativa de la placa. Es una de las canciones más lindas que toqué en mi vida. Cada vez que tocamos con Flopa la sigo disfrutando. Te invitamos a que nos acompañes, porque la onda es estar informado. Y si estás informado, escuchás Radio Provincia Sin Conexión. Antes de empezar a decir, diré que suenan desde ayer
los sonajeros que dejaste colgando en mi celda, en este cuerpo, y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballos en remolino de risa alzada. Sentir trepar por la nuca el aliento suspendido en el aire, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es. Antes de empezar a decir, diré que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando en mi celda, en este cuerpo, y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballos en remolino de risa alzada. Sentir trepar por la nuca el aliento suspendido en el aire, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es. Sin Conexión, con la conducción de Alejandro El Negro Gutiérrez. El trío se desvaneció en el 2004, luego de una pelea entre Mansa y Minimal. El final del trío estaba implícito desde su concepción, aclara Minimal. Nunca tuvimos la relación que tienen las bandas de rock. Éramos 3 cantantes y compositores que se juntaron para hacer esto, pero nunca tuvimos espíritu de grupo. La mirada de Mansa, que se encargó de remasterizar el álbum para su edición en vinilo, es sutilmente diferente. Los grupos son relaciones entre personas y las relaciones entre personas van y vienen. A veces son relaciones fuertes y a veces se debilitan. Hay peleas y hay disputas. Hay momentos de volver y estar bien y hay momentos en los que no. Me parece que este nunca fue un proyecto que esté unido a la posibilidad de trabajar en la música o de hacer plata. Era un proyecto para disfrutar. Yo la pasaba increíblemente bien arriba del escenario y disfrutaba un montón tocar con ellos. En el momento que hubo algo que interfirió con ese disfrute, no hubo ninguna razón para seguir haciéndolo. Nos separamos en el 2004 por alguna pelea y nos volvimos a juntar en el 2010 y también en el 2014 y nos volvimos a separar por los roces que tuvimos. La salida del vinilo podría ser la excusa perfecta para una nueva reunión. Sin embargo, no parece ser posibilidad para ninguna de las partes. Te diría que los últimos 3 shows del trío fueron traumáticos, así que no creo en una eventual reunión. No le veo ningún sentido, dice Flopa. Mientras duró fue bueno. Qué sé yo, hay que quedarse con esto. Sin Conexión, por Radio Provincia. Esta crónica corresponde a la revista Rolling Stone, escrita por el colega Un Perincillo. Que tenemos bien guardadas, archivadas, atesoradas, mito memorizado al detalle, entre pestañas, sabremos digerir nuestra suerte o adulcerarla. Ni gracia me haces
saber que en tu lista estoy debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco. Cosas que tenemos bien guardadas, archivadas, atesoradas, mito memorizado al detalle, entre pestañas. Sabremos digerir nuestra suerte o adulcerarla. Ni gracia me hace saber que en tu lista estoy debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco. Debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco. Sin Conexión, sábados por LT17 Radio Provincia de Misiones. En esta parte del programa vamos a escuchar la palabra del coordinador del área de música del Centro Cultural de la Cooperación, Mariano Ugarte, que catalogaba a este disco de la siguiente manera. Sin Conexión. Para mí ese disco es la obra que te permite entrar por la música, ¿no? Analizar ese momento histórico, analizar el vínculo entre el arte y la política, entre lo explícito, lo implícito, todo en un marco de una compleja poesía y de una música exquisita. Ya había pasado la etapa menemista, la globalización se había instalado, el rock aparecía como la referencia, si se quiere, contrahegemónica para los jóvenes de esa época. 2001 eclosiona todo eso, hay una caída supuesta de los grandes discursos, un descreimiento de la política, de los partidos políticos, y había como una suerte de la idea de que se vayan todos, había una suerte de idea de empezar a reconstruir eso que había estallado, ¿no? Ahí hubo un clic entre ese rock de los 90, Redondo, La Renga, Ataque 77, Divididos, todo ese tipo de bandas, hablando de las mainstream, ¿no? Y me parece que ya no hacía juego con el público y había una necesidad de empezar a escuchar otra cuestión más cercana, ¿no? Como una nueva poesía. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez.
Miedo a volver, infierno atardecer. Miedo a caer sin tus brazos después. Miedo a extrañar tus ojos. Miedo a morir de a poco. Pelear por nadie. No. Sin Conexión, por LT17, Radio Provincia de Misiones. La canción que viene dice así, baja. Antes de empezar
esta escena hace que los márgenes de los géneros no los puedas discernir mucho, porque hay algo que es una balada, otro que es condimentos de la trova, cosas más rockeras, punk, algo de folclore, no sé. Todo ahí mezclado, buscar la definición sería un error. Influyó a toda la escena de cantautores que surgieron en esa época, en un marco donde Cromañón marcó también algunas restricciones a la hora de tocar. Dispuso al poco tiempo todo un dispositivo legal para que se adecúen los lugares, etcétera, etcétera, que hizo que una escena, sobre todo del under, del mundo independiente de la música, tuviese que acotar las posibilidades técnicas de sonido y demás. Entonces el recurso, si se quiere, de un músico y una guitarra hacía posible tocar en vivo. Me parece que hay una sintonía entre la cuestión del marco legal y demás y algo que estaba surgiendo, que para mí este disco es la punta de lanza. Aunque ellos no lo reconozcan y aunque los músicos que se fueron influenciados por esa obra no lo vean, digamos. Me parece que es como un antes y un después. Sin conexión.
Conexión. La primera vez que lo escuché fue en el 2003, ahí en el ciclo nuevo del San Martín. En ese momento trabajaba en el suplemento Sí del diario Clarín, suplemento joven. Entonces se conjugaron las dos cosas, que iba por una cuestión laboral / placer, y fue solamente placer. Pero yo siempre sentí cuando estaba ahí que iba a ser un viejo, iba a decir, como aquellos que vieron a Luca Prodan, yo fui al Bar Einstein. Bueno, en ese momento, cuando estaba ahí, yo sentí que estaba en un hecho que quedaría para la historia. Para una historia seguramente de algunos, una historia recortada, una historia sumamente porteña, pero yo sabía que era un hecho que no iba a pasar inadvertido. Fue un disco reconocido artísticamente, votado como el disco del año en algunos espacios específicos, pero la discusión se daba cuando uno podría decir, bueno, ¿cómo puede ser que lo analices desde una cuestión política este disco que no dice nada de la política? Y yo digo que ahí dice todo. La política, no hace falta que putee a ningún político, ni a un sistema, ni que hable de la dictadura, como para que tenga dimensión política, y este disco lo logra. Yo creo que también ya lo escuché. No hay mentiras, sí, no hay verdad, no hay salida sin escapar. Visita nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas.